Iniciando el episodio 10. El pensamiento es acción y reacción. En este movimiento de introversión, la inteligencia ha quedado atrapada en una reacción que le impide percibir que el sujeto es, en realidad, un objeto más dentro del universo de objetos del cual se retrajo. La noción separación de sujeto surge del mismo plano de actividad mental que creó al mundo objetivo. Una de las mayores limitaciones de la tradición hindú, o por lo menos de sus cristalizaciones actuales, es la de definir la actividad externa de la mente simplemente como objetiva. La crítica a la mente exteriorizada los ha empujado hacia el interior y los ha llevado a concebir la existencia de una mente subjetiva completamente independiente de la objetiva, sin darse cuenta de que, al hacerlo, el cerebro ha quedado atrapado en el opuesto del movimiento anterior. La perplejidad de los hindúes ante Krishnamurti posiblemente se origina en esto, por cuanto les revela el truco fundamental de su tradición mental. En este sentido, Krishnamurti está mucho más cerca del budismo, y esta es probablemente una de las razones por las cuales el hinduismo no pudo reconocerse en Buda. El primer movimiento que hace el cerebro cuando descubre su actividad constructora de objetos es la de replegarse internamente para indagar en ella, pero sin cuestionar la correlativa construcción del sujeto. Esto no debe sorprendernos, dado que, ante cualquier descubrimiento importante, la naturaleza misma del sistema nervioso lo lleva a reaccionar en dirección opuesta a aquello que acaba de percibir como falso. Este movimiento mecánico inhibe cualquier impulso a complejizar. En este caso, complejizar significa aprender a percibir un mundo no de cosas u objetos, sino de relaciones. Solo de esta manera el cerebro puede aprender a observarse a sí mismo en sus dinámicas interactivas sin separarse de aquello que observa. Percibir la relación estructural entre lo aprendido y aquello que percibe, entre el adentro y el afuera, lo objetivo y lo subjetivo, el pasado y el futuro, el observador y lo observado, requiere una enorme madurez para el sistema nervioso. Si realmente indaga en esta dirección, tarde o temprano se verá obligado a cuestionar todos los supuestos y creencias en los que sostuvo su milenaria actividad tecnológica y objetiva, lo cual incluye el fascinante conjunto de experiencias subjetivas o visionarias que las complementa. Aprender a percibir la realidad como una red de relaciones es un paso esencial que nos lleva a descubrir vívidamente la exigencia inconsciente de la nitidez a la que estamos sometidos por la actividad tecnológica. En este caso, nitidez significa delimitación precisa de las formas, conceptos, cosas, entidades, estados, sensaciones, emociones, imágenes, etc., lo cual incluye la clara delimitación de quién es el que piensa, siente, observa y actúa. El desarrollo de la capacidad de resonancia, cualidad fundamental del sistema nervioso, queda grosera o sutilmente inhibida en la dirección anterior. Apenas el contorno nítido de las formas se diluye en la percepción reticular de las relaciones, el modo de percepción que caracteriza al sujeto diferenciado entra en crisis.
Abrirse a la interacción como fundamento perceptivo dispara de inmediato un conjunto de sensaciones asociadas a la confusión. En la medida en que el cuerpo-cerebro sale de su aislamiento protector y se entrega a la percepción interactiva, el flujo de información que se libera aumenta de un modo exponencial y lleva al incremento correlativo de la resonancia. Desarrollar la capacidad de establecer conexiones que integran información dispersa proveniente de distintos niveles, asimilando correctamente el efecto de los bucles interactivos multidimensionales que están en juego, exige un intenso entrenamiento, completamente opuesto al que nos hemos entregado durante buena parte de la evolución. Concentrar y distinguir significa limitarse a reunir estímulos semejantes, estableciendo umbrales de inclusión de las informaciones divergentes sumamente altos. Las relaciones que encuentra el cerebro entre aquello que ha distinguido en exceso, objetos, son siempre externas, es decir, dependientes de sus formas. Relacionar, en este sentido, es encastrar, encontrar cómo se acomoda una pieza a la otra. Esto es pensar, y el modo en el que el lenguaje arrastra a la mente en esta dirección es algo que debemos considerar cuidadosamente. Aunque la imaginación es más fluida que el pensamiento, como lo demuestra la experiencia onírica, también el imaginar es en gran medida un encastrar, puesto que las imágenes que producimos están enraizadas en la percepción de los objetos. La resonancia que surge de los encastres amplifica mágicamente los significados. De esta manera, ellos pueden ir mucho más allá de su plano habitual e imbrincarse con los sentimientos, las sensaciones e incluso con la acción. En el canto y en la poesía, las resonancias originadas en el plano de los encastres se combinan con las que provienen de niveles mucho más amorfos y complejos. Es en esa delicada frontera donde puede hacerse visible la profunda diferencia entre el pensamiento que surge de la actividad combinatoria de un sujeto de aquel que emerge de la acción creativa del vacío o completa ausencia de sujeto. El pensamiento que se origina en sí mismo es la manifestación de una atención dividida, absorbida por la alternancia de sus focos, adentro afuera, yo y el otro, pasado y futuro, sensación y significado, en una secuencia de acciones y reacciones que no tiene final. El rango de este pensar parece extenderse indefinidamente en base a translaciones, agregando continuamente información a la plataforma construida en la experiencia de la separación. Pero es el pensamiento el que genera los objetos, los relaciona asociativamente y agrega lo que previamente sabe, memoria, para completar su movimiento divisivo. Este movimiento no puede dejar de ser incesante porque no opera por plenitud sino por carencia, dado que nace de la exclusión, la reacción y el aislamiento. Se trata de la dinámica de una carencia activa en lugar de una serenidad receptiva. Si esta excitación no es comprendida, es imposible que el cerebro se comprenda a sí mismo como una superficie de contacto entre dimensiones. La maduración del cerebro. El autoaislamiento evolutivo del cerebro está organizado primariamente por un conjunto de tabúes y leyes protectores y reguladores, noes,
que generaron a su vez un conjunto de creencias ilusorias, en tanto opuestos compensatorios. Cuando el sistema nervioso madura, es como un niño que súbitamente se entera de cuán dura es la realidad de la que hasta ahora se veía protegido. Si el niño es muy sensible, temeroso, lleno de ilusiones y depende en exceso de la cálida sensación de estar envuelto en un otro protector, la cruda realidad será percibida con horror. Para la mente humana, que creció en el aislamiento, la verdad del ser es el horror. La progresiva maduración del cerebro forma parte de la evolución planetaria. La mente humana tiene el potencial para emerger de su actual estado infantil como parte de un proceso que va mucho más allá de nosotros, pero esto implica la caída irreversible de nuestras construcciones autoprotectoras, así como la verdad acerca de las interacciones sociales en las que se encuentra inmerso es casi insoportable para un niño. La realidad cósmica de la que formamos parte es insoportablemente ajena a todas las ideas, creencias y anhelos acumulados a lo largo de nuestra historia. Desde este punto de vista, las enseñanzas místicas provenientes de las religiones organizadas no son otra cosa que cuentos para niños en términos de complejidad cerebral. Tal es en realidad su función. A su vez, deberíamos comprender las ideas y anhelos más complejos propios de las tradiciones espirituales más maduras como narraciones juveniles acerca de lo real. Cuando somos niños, adolescentes e incluso jóvenes, debemos atravesar innumerables desilusiones y soportar cruentos encontronazos psíquicos con la realidad antes de convertirnos en un ser humano relativamente maduro. De manera análoga, el cerebro debe atravesar por un proceso extremadamente complejo antes de alcanzar lo que podría llamarse su madurez. Una gran cantidad de seres humanos no han desarrollado aún el estado psíquico que les permitiría vincularse maduramente en el nivel social. La psicología moderna parece haber tomado esta tarea sobre sus espaldas, pero aquí estamos hablando de algo enteramente diferente, de otra vuelta de espiral en el marco de la analogía que estamos planteando. En estos términos, un psiquismo precariamente adaptado a la vida social se encuentra en un estado infantil. La mente humana civilizada expresaría a lo sumo la actividad de un cerebro que está llegando al fin de su infancia. Una importante cantidad de seres humanos ha atravesado y está atravesando las crisis propias de lo que podríamos llamar la adolescencia y la juventud cerebral. Estas fases de crecimiento se caracterizan por la presencia de un conjunto de aprendizajes, desilusiones y terrores muy específicos. Algunas tradiciones han denominado iniciaciones a estos saltos en la complejización de la inteligencia. En un lenguaje juvenil, estas pueden aparecer como procesos excepcionales e individuales, pero es necesario que aprendamos a considerarlas como efectos de procesos globales mucho más profundos. El marchitarse de la simbolización. El riquísimo simbolismo que expresa naturalmente la exquisita sensibilidad de un sistema nervioso juvenil refleja un conjunto de construcciones que, en su momento, también se revelarán como ilusorias y autoprotectoras. Ese estadio quizás exprese la floración de la mente propiamente humana. Jung dice que así como el reino vegetal produce flores, la mente humana genera símbolos. El prodigio de simbolizar es el que debe ser comprendido en su fundamento para que destellos de la verdadera meditación surjan espontáneamente en el cerebro.
En sus primeras etapas, la mente en el humano aprende a simbolizar en forma ciega. Más tarde queda fascinada por los símbolos más complejos que brotan como flores mágicas de los cerebros más maduros, de los que podríamos llamar los adolescentes y jóvenes de la especie. En esos cerebros se manifiesta plenamente la prodigiosa capacidad de simbolizar, ya sea en un matemático, en un místico, en un artista y más aún en aquellos organismos en los que estas tendencias aparentemente divergentes confluyen. En ellos se empieza a comprender que no solo la mente humana crea símbolos, sino que la vida misma es símbolo para la mente humana. La primitiva y ciega fascinación por la naturaleza y el mundo de los objetos comienza a revelar los secretos simbólicos que la velaban. En esa etapa, sensación y significado se entremezclan en una espiral de embriagadora belleza. En la medida en que la simbolización florece, el cerebro comienza a indagar en el proceso mismo de simbolizar y descubre asombrado que éste no nace unilateralmente del cerebro humano, sino que proviene de las entrañas de la evolución y florece en relación con dimensiones mucho más vastas. Lo que hoy solemos llamar el plano de los arquetipos se revela en ese momento como una dimensión en sí misma. Frente a esta experiencia, el cerebro intenta desesperadamente diferenciarse del proceso en el que se siente atrapado, al mismo tiempo que se fascina por él. Más tarde, la nueva tentación será la de permanecer en este nivel de resonancia como si fuera el único posible. Consciente o inconscientemente, la mente humana tiende a aproximarse a las formas sutiles que reverberan en ella y se propone construir un sendero de inmortalidad a través de ellas. Extraviarse en este laberinto es un peligro absolutamente real y una tentación muy concreta para la mente, que aún anhela alcanzar la permanencia de una forma indestructible, sin advertir que esto significa aislarse dentro de un rango muy limitado de información. Allí, como la mente infantil en nosotros permanece hechizada por las tareas concretas y las problemáticas propias de los hechos cotidianos, el nivel juvenil de la mente observa embelesado a la danza interminable de los significados, el mágico entretejido de los símbolos que vinculan el adentro con el afuera, y anhela una existencia eterna en esa malla fascinante. El vínculo como fundamento. En el Evangelio cristiano hay un pasaje en el que Jesús, tras encontrarse con un joven rico, le dice a sus discípulos: es más fácil que un camello atraviese el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. El joven rico simboliza el estado previo a la primera gran diferenciación respecto de la mente humana que conocemos. El encuentro con el nivel crístico expresa el momento en el que se produce la percepción directa de la presencia del amor como fundamento del ser, no como una idea, un ideal o un sentimiento, por complejos y maravillosos que estos sean, traducciones anteriores de esta misma realidad, sino como una inteligencia operante mucho más allá la actividad del pensamiento, el sentimiento y la imaginación. Solo el insight profundo acerca del vínculo como fundamento perceptivo puede destruir de raíz todas las tendencias mentales que corren incontenibles hacia el aislamiento y la construcción incesante de formas. Para el joven rico,
esto implica reconocer como inevitable el colapso de todas las construcciones anteriores, por sutiles, maravillosas o esotéricas que éstas puedan ser. Él asiste al inevitable marchitarse de las flores de la simbolización. Él asiste al inevitable marchitarse de las flores de la simbolización. El sistema nervioso comienza a registrar sensitivamente la presencia explosiva del amor que destruye los sueños y proyectos de los linajes más sutiles que habitan y habitaron la Tierra. La entera historia de la especie humana en ese cerebro particular intentará resistirse y negar la presencia de un orden que jamás había imaginado. El joven rico se siente atrapado en una opción insondable, pero su única alternativa es permanecer allí hasta que los profundos impulsos que generaron la ilusión de la separatividad comiencen a disolverse por sí mismos en la intensidad de aquel insight. Hágase tu voluntad y no la mía. Es la frase que simboliza este momento dicha aún en obvios términos juveniles. La voluntad de poder propia de la mente en el humano y de las más oscuras memorias planetarias se estrella ante una realidad vincular amorosa tan inexorable como alejada de todo lo que había imaginado. En ese nivel, el cerebro se ve obligado a explorar un enorme conjunto de reacciones que interpretan la presencia del amor como una voluntad que intenta dominarlo. La triple flor de la evolución terrestre resuena por primera vez con las triples flores que habitan más allá del tiempo. El cerebro que ha nacido en la tierra resuena en la inmensidad de la muerte, la libertad y el amor, o como queramos llamar a esta presencia triuna. Todo el orgullo y la rebelión ocultos en los pliegues más recónditos de la inteligencia material se agitan en la raíz del sistema nervioso en respuesta a este encuentro. La docilidad y la mansedumbre que lo atemporal imprimió sobre la materia a lo largo de toda la evolución es lo que ha permitido al joven rico encontrarse con el Cristo. En esa docilidad, la que deberá operar ahora en todas las células, y por esa razón este encuentro no puede ser forzado. Quizás ese cerebro particular recuerde los destellos de inmensidad que los antiguos linajes atesoraron. De qué manera en cada momento del pasado la explosiva naturaleza del amor, la libertad y la muerte se reveló en nosotros, los humanos, y generó una cascada de símbolos y significados, de creencias y tradiciones. La vincularidad puede empezar a ser sentida a través de las sensaciones que no pudieron ser grabadas por la memoria y que por esa razón no pueden ser nombradas. Lo desconocido se revela íntimamente, es decir, tanto en lo interno como en lo externo, y destellos de la verdadera creación pueden comenzar a ser percibidos por un cuerpo-cerebro profundamente dócil que aprende inteligentemente a entregarse y permite que se disuelvan los patrones de acción y reacción grabados en él hasta quedar inmerso en la meditación. Fin del episodio 10.